Padre Celestial, Señor, te doy las gracias nuevamente. Te ruego, Señor, que a continuación nos des espíritu de sabiduría y entendimiento en tu verdad, Señor, para que tu palabra, Señor, que va a ser ahora presentada, Señor, que es poderosa por sí, pero que se presenta ante corazones incrédulos o faltos de fe, Señor. Te ruego que nuestros corazones sean abonados, Señor, por tu espíritu, para que podamos comprender esta verdad, Señor, que tu mismo espíritu inspiró en aquellos que nos dejaron la escritura. Te doy las gracias, Señor, por tu verdad que nos edifica y nos a cada día más nos acerca al conocimiento y a la perfección de Cristo. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a el libro de Colosenses. Estamos avanzando, pasé a Colosenses porque estamos viendo la relación o lo que hemos visto en Efesios, lo que estamos viendo en Efesios, sobre el hecho de que la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Cómo es posible que la iglesia sea la plenitud de Cristo? De lo que vimos en Efesios capítulo 1, versículo 23. Pero estamos viendo ahora el aspecto como Pablo quiere explicar. Pablo lo enfoca de dos maneras. En Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, Pablo quiere mostrar la obra, por eso él ruega que tengamos espíritu de revelación, de sabiduría en el conocimiento de él, que nuestros ojos sean alumbrados, los ojos de nuestro entendimiento sean también alumbrados. Y Pablo hace esta misma oración en Colosenses, porque lo que él ahora está presentando es algo profundo. Pues en realidad podríamos decir, hermanos amados, que esto que estamos viendo en verdad es comida sólida, ya no es la leche que se acostumbra, sino es comida profunda. Entonces, para esto necesitamos tener un corazón muy abierto, pero a la vez aferrado a la verdad de la palabra del Señor. Y el Espíritu nos va a dar esa facilidad para comprender. No es fácil cuando hemos sido enseñados por años a pensar de una manera y viéndolo de forma retrospectiva nos hemos dado cuenta que aunque no fue una manera mala o premeditada por sí, aún le falta. A nosotros nos dieron un fundamento, por eso en Efesios capítulo 3 o 2 creo que dice que el fundamento de los apóstoles nos fue entregado y sobre ese fundamento nosotros ahora crecemos. Eso es lo que estamos ahora viendo en este estudio para crecer, ¿cierto? Para poder ahora poco a poco más a acercarnos a hacer el cumplimiento, a cumplir el propósito de Dios que está en Efesios capítulo 4, 16 y se termina en Efesios capítulo 5, versículo 30. Ahí termina la historia o más bien la enseñanza de la iglesia como un cuerpo. Vamos a Colosenses. Si alcanzamos a llegar al siguiente verso en Colosenses 2, 9, 10, que es como el remate, porque en el estudio es eso precisamente, ¿no? La iglesia es la plenitud de Cristo, Efesios 1, 23. Pero dice en Colosenses 2, 9, que le agradó al Padre porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también dice en el Efesios, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Perdón, dije Efesios, Colosenses 1:19 y también leí en Colosenses 2:9, están muy relacionados. Colosenses 2:9 dice, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y termina con un verso maravilloso. Dice, vosotros estáis completos en él. La palabra completos es la misma que está en el verso 9 que se llama o que es plenitud. Es la misma, pleró. Entonces se podría leer, y vosotros estáis plenos en él o llenos en él. Es la misma interpretación. Entonces Pablo en Efesios nos presenta a un hombre, en este caso un hombre perfecto, porque la idea de Pablo es que esos son los propósitos que Pablo habla del verso 15 en adelante, como dice en versículo Colosenses, perdón, leo Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin
de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En Efesios, Pablo presenta a Cristo como el hombre perfecto, el hombre al cual el Espíritu de Dios, que dice acá, ese mismo Espíritu que ahora está en nosotros, ese mismo Espíritu levantó a Cristo. Bueno, algunos dicen, bueno, si Él es Dios, eso Pablo lo va a hablar en Colosenses, pero si los que entendiendo apenas Efesios dirán, bueno, si Él es Dios, ¿por qué el Espíritu hace eso con Él? Bueno, porque el enfoque de Pablo es mostrarnos a Cristo de una manera diferente. ¿Es posible que seamos hombres y mujeres perfectos según el propósito de Dios? Claro, no total santos, obviamente, no sin pecado, pero cada vez más, porque en Efesios 4:16 dice, hasta que todo, en el 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Puede que nos alcance esta vida para llegar a esa medida de estatura de la plenitud de Cristo. Puede que no, pero de que crecemos, crecemos, hermano. Entonces, si usted mira su vida hoy y lo compara con hace 10 años, por decir algo, ¿ha madurado su vida? Su vida ha mostrado, muestra ahora cambios que antes usted no tenía. Nuestra vida está mostrando aspectos que antes nunca pensamos considerar, como por ejemplo compromiso, servicio, dones, que es algo parte del servicio, obviamente, integración a un cuerpo. Antes yo hace 15, 20 años nunca pensé que iba a estar incluido en una comunión local que tanto me edifica. Bueno, el Señor me ha mostrado eso. Entonces Pablo muestra a un hombre en Efesios donde el Espíritu opera en él y ese poder de la fuerza, de su fuerza, que opera en nosotros los que creemos, dice el verso 18, levantó a Cristo, le resucitó de los muertos, le dio autoridad, sometió todas las cosas bajo sus pies y también hace, al darlo por cabeza a la iglesia, que ella, la iglesia, que es su cuerpo, sea la plenitud de aquel que todo lo llene en todo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, todos nosotros, en realidad, cumplimos este verso que está en el verso 23. El cuerpo en su totalidad llena a Cristo, ¿cierto? Así como mi esposa me llena a mí, porque somos una carne, ¿cierto? Ya no somos dos mentes, dos planes, dos propósitos. Esa es la idea y es por eso que Pablo termina en Efesios 5:30 diciendo, digo esto como si un misterio. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo ya la iglesia, cuando habla desde el capítulo 5 de Efesios, capítulo 5, versículo 21, cuando habla que Cristo es la cabeza, el marido es la cabeza, habla de su cuerpo y habla de todo eso. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a Efesios, perdón, a Colosenses, porque en Colosenses Pablo cambia el enfoque, es el mismo. Quiero aclarar, no son dos explicaciones diferentes, independientes, son lo mismo. En una, en Efesios, se presenta a Cristo de una manera como más en este terreno, en este aspecto terrenal, ¿no? ¿Qué fue lo que Cristo recibió? ¿Qué lo hizo llegar a ser? Y por lo cual la iglesia también es. Ahora en Colosenses había un problema. Unos falsos hermanos se metieron. Bueno, había en el ambiente de Colosas también enseñanza ya un poco distorsionada, no, un poco no, bastante distorsionada. Y algunos de estos falsos maestros se metieron en la iglesia. ¿Cómo se metieron? No lo sabemos, pero seguramente no llegaron con bombos y platillos mostrando qué tan buenos maestros eran. No, ellos entraron como hermanitos sencillos, ganaron la confianza del liderazgo seguramente, o de aquellos que cuidaban o velaban en la iglesia del Señor o de la misma comunión, y poco a poco fueron sembrando, fueron enseñando unas verdades que no eran correctas. Pablo se entera y escribe la carta a los colosenses. Tal vez había este problema y este problema estaba siendo también como impactando o contaminando a una iglesia cerca de la cual no hay carta, pero sí tenemos una exhortación en Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea. Y él dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. La carta a la iglesia de la Odisea no existe, no aparece. Bueno, el Señor lo ha permitido así. Pero podemos entender en cierta manera, en cierta forma, cuando el apóstol Pablo escribe
a las 7 iglesias, y él escribe a una iglesia ¿en dónde? En la Odisea. Y si leen ustedes el texto de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22, más o menos van ustedes a entender cuál era el problema doctrinal de la iglesia de la Odisea, que fue seguramente el tema que Pablo escribió a esa carta que no aparece, ¿cierto? Pero no vamos a quedarnos ahí. Entonces, Colosenses muestra a Cristo ya de manera espiritual, de una manera gloriosa y divina, porque los gnósticos o esos falsos maestros se presentaron y estaban enseñando unas verdades muy distorsionadas. Entonces Pablo se enfoca en presentar a este mismo hombre que presentó en Efesios, lo presenta ahora de una manera ya como Dios, ¿no? Y él presenta 4 verdades acerca de la relación de Cristo con la iglesia, pero desde el aspecto divino. Quiero aclarar eso. No son 2 temas diferentes, no se separan, se complementan, pero hay que verlos bajo la visión de Pablo correcta en este momento. Entonces, en Colosenses 1:15 al 23, Efesios, ¿de qué texto estamos hablando? 1:15 al 23, mire, son iguales para cuando se presenten los mentirosos falsos testigos, ustedes puedan tener, porque ellos creen esto que se enseñó en Colosas, puedan tener un texto rápido de memorizar. Mire, vamos a Efesios 1:15 al 23 y vamos ahora a Colosenses 1:15 al 23 y usted puede presentar, o nosotros podemos presentar una defensa correcta y efectiva del Señor, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Pablo presenta una defensa poderosa de la persona de Cristo como Dios mismo, ¿sí? La esencia de Dios y la plenitud de Dios. ¿Cómo comienza? Dice en el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué la imagen del Dios invisible? Porque Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo. Sin embargo, Él se revela a través de corporalmente, sí, podemos decir así, porque eso lo dice en el verso 19 y en Efesios capítulo 1, versículo 19, creo que también lo dice, si mal no recuerdo mi nomenclatura. Entonces, el Señor dice lo mismo. Muy bien. Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en Colosenses 2:9 también el Señor reafirma esta verdad. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando el Señor se despidió de sus discípulos, Él les dijo que se partiría, pero que volvería. Y uno de sus discípulos le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo una gran verdad, que también está en Juan capítulo 1. Pero el Señor le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Queremos saber cómo es Dios? Miremos a Jesucristo. Algunos vemos a Dios como el abuelito allá en el trono, con sus barbitas ahí sentado, mirando toda su creación, que no participa en la vida o en el actuar o en el desarrollo de la humanidad. No, nada más alejado de la realidad. Pero lo podemos ver a través de Cristo. Por eso es muy importante, hermanos, conocer a Cristo. Conociendo a Cristo, conocemos al Padre. ¿Cómo conocemos a Cristo también? Conociendo a Cristo, conocemos a Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo conocemos a Cristo? A través de la iglesia. ¿Cómo la gente conoce quién es Jesús? A través de la iglesia. De su esposa, que llama a su esposa, es llamada a su cuerpo, de la cual él es la cabeza, la vida de su cuerpo. Por eso la gente quiere ver cómo es Cristo, nos ve a nosotros. ¿Cómo nos ve la gente a nosotros? Peleando. ¿Cómo nos ve a nosotros? Flojos, perezosos, de mal testimonio, poco amantes de las cosas que en verdad edifican el alma, como hacer estos ejercicios o estos compromisos espirituales que tenemos cuando nos reunimos. ¿Qué tanto anhelan ustedes que otros conozcan a Cristo a través de la comunión de la iglesia? Es muy importante. Para hacerlo es necesario ser buenos evangelizadores. Hay que traerlos. Por eso el Señor dio la ilustración, como en cierta manera, para hacer una aplicación que nos dé la idea en la parábola de la cena, ¿no? Tráigalos, fuércelo central, ¿no? Denles vestiduras correctas y vengan, traigan personas. Hermanos, hay que, bueno, uno evangeliza afuera, pero eso no se puede quedar solo en evangelizar afuera. Hay que traerlos a la iglesia para que reciban la palabra que se expone en verdad. Este domingo vamos a comenzar una nueva serie, ya terminamos Santiago y vamos a comenzar ahora
otra iglesia, perdón, sí, porque Santiago fue escrito a los judíos de la dispersión, a los creyentes, pero vamos a empezar a ver ahora una iglesia de una manera ya como iglesia. Se llama la iglesia de Tesalónica. Y una de las cosas que inició la iglesia de Tesalónica fue que se les enseñó la verdad, directamente la escritura. Aquí, hermanos, hay escritura. En la iglesia del Señor hay escritura. Que no cantemos como algunos quieren que cantemos, no importa. Que no nos movamos como algunos quieren que nos movamos, no importa. Lo que importa es que la iglesia del Señor esta, por lo menos, se habla la palabra del Señor. Entonces, ustedes van a estar ahí confirmando. Por eso dicen Colosenses 1:15 al 20, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿Qué significa primogénito? ¿Se acuerdan que vimos eso? Significa el primero, pero en autoridad, ¿no? No, algunos confunden como primogénito, perdón, como dicen los falsos testigos, que él fue creado. Eso contradice la misma escritura, así que esa no es la explicación de una vez, porque la escritura se confirma con la misma escritura. No, que fue creado. ¿Cómo puede ser creado? Dios no puede vivir en algo que es creado a menos que él, ¿verdad?, haga una obra maravillosa, como en el caso de nosotros. Él no puede vivir en un ángel, como dicen los testigos de Jehová, que él es un ángel elevado a la posición de hijo de Dios. No, eso es mentira. Sin embargo, Dios sí habita en nosotros, porque él que él ya nos dio de su espíritu, ¿no? Efesios 1, 13, 14. Y eso nos habilita para ser receptáculos o tabernáculos, como dice la misma escritura, santos, perfectos, para que Dios habite. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en él, o sea, vosotros estáis llenos en él. Hermanos, tal vez ustedes no lo han visto en esa dimensión o no lo han entendido, hermanos, lo que significa que Dios viva en nosotros. ¿Bien? Entonces, Pablo comienza mostrando la supremacía de Cristo. Primogénito quiere decir que es el supremo. Primogénito quiere decir en autoridad. Por ejemplo, un caso. No siempre el primogénito, el primero que nacía, recibía la honra. Demos el ejemplo. Esaú y Jacob, ¿cierto? Esaú y Jacob. Esaú iba a recibir la honra y las bendiciones de su padre. ¿Por qué? Porque él era el primogénito, pero en realidad no fue él el que recibió la bendición, fue Jacob, por la voluntad de Dios. Aunque Jacob usó el engaño y todo, Dios lo permitió para que recibiese la bendición de su padre, como el primogénito. Esa es más o menos la idea que queremos dar. Entonces, la imagen la imagen visible del Dios invisible es Cristo. Y cuando se habla de primogénito, como ya dijimos, tiene que ver algo que está por encima, algo que expresa en verdad prioridad sobre, cuando usen ese término, no se vayan a confundir. El primero y el origen. Por eso él dice más adelante, cuando se usa el término primogénito, quiere decir el origen de algo. Y por eso dice a continuación en el verso 16, lean ahí el verso, porque en él fueron creadas todas las cosas. Si ustedes resaltan en sus Biblias desde el versículo 15 hasta el versículo 23, todo lo que tenemos en él se van a dar cuenta de cosas maravillosas. Él, ¿qué es él? La imagen. ¿Qué es él en el verso? El primogénito. ¿Qué es él en el verso 16? El creador, ¿cierto? ¿Qué es él en el verso 16? El medio y el fin. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué dice en el verso 17 que habla de él? Su eternidad. ¿Qué dice en el verso 18? Su señorío. Ya lo vamos a ver de una manera más disgregada, más explicada. Entonces, él está antes de toda creación, porque cuando dice que en él fueron creadas todas las cosas, quiere decir que él fue el diseñador inteligente. Mire, los científicos, muchos, están hasta ahora entendiendo las maravillas de la creación y ya están como muchos llegando a reconocer que hay un diseñador, una mente inteligente detrás de toda la creación. Y esa imagen y esa mente inteligente se llama Jesucristo. Entonces, ya di el ejemplo de Saúl y Jacob, que nació en orden cronológico, pero quien recibió la primogenitura o el honor de ser el primogénito fue Jacob. En el caso de Jesús tiene que ver con lo mismo. Él dice que más en el verso 16, bueno, en es porque en él fueron creadas todas las cosas
Mire bien también la palabra todas, esa preposición toda, ¿no? Toda creación, todas las cosas, todo fue creado, todas las cosas en él subsisten, en todo tenga la preeminencia, en todo hay plenitud. Cuando usamos la palabra todos, ¿qué es? A medias, a un pedacito. Cuando usamos el término todos es completo. Entonces entiendan bien, todas las cosas, nada falta por ser creado. El hombre ha intentado crear la vida, es un fracaso. La oveja Dolly hace unos como 20 años que se clonó, pero no se formó vida, ¿no? Se duplicó genéticamente, que es posible, porque se vio en ese experimento, pero puede ser desastroso y muy peligroso si el hombre se mete a tratar de tomar el lugar de Dios como creador, porque solamente Dios sopla en el hombre vida. Podemos clonar una vida, pero no podemos clonar el alma, de cierta manera. No creo nunca que se pueda clonar un ser humano. Se pudo clonar ese animal de una manera muy diferente, pero no vamos a quedarnos ahí. Entonces, todas las cosas, dice, en él fueron creadas, todas las cosas tienen origen en su diseño inteligente y creador, ¿cierto? Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Eso qué significa? Que todas las cosas tienen un propósito. La iglesia fue creada por medio de él, sí. Para él, amén. ¿Tiene un propósito? Sí. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Eso es lo que estamos conociendo hoy. Eso es lo que estamos aprendiendo. También dice, en él es, perdón, y él es antes de todas las cosas, ¿no? En el verso 17, ¿qué habla eso? Cuando dice que él es antes de todas las cosas, que él es eterno, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿cierto? Todo tiene que haber alguien detrás que genere la creación, como estamos ya, como ya dijimos. En este caso, alguien eterno, creador, porque solamente alguien como Dios mismo puede crear de la nada, no un ángel, no a los mormones igualan a Satanás en la misma filialidad con Jesús. Ellos enseñan que Satanás es hijo de Dios y por lo tanto está en la misma como posición o nivel que Jesús. Eso enseñan los mormones, ojo con eso. Pero Satanás fue creado, lo dice la escritura, y Satanás ya está condenado, en él no habita, en él no mora, él no es creador, él no puede generar vida, ¿verdad? Y no puede dar salvación, aunque algunos mentirosos quieran hacernos creer o hacer creer a los que no saben, perdón, a mí, a los que no saben que esto es una gran verdad revelada. Entonces, cuando hablamos de su creación, él es antes de todas las cosas, hablamos de su preexistencia. ¿Cuándo comenzó la existencia de Dios? ¿Cuándo? No tenemos, no hay fecha. El hombre nunca por alguna vez Dios nos mostrará, dirá cuándo empezó. No, porque él siempre es eterno, él es. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. O sea, si usted está esperando llegar a la presencia del Señor, ¿cuándo empezó usted? Digamos, por especulación que diga el Señor, bueno, yo comencé en tal, lo voy a llevar al momento en que comencé, entonces ya dejaría de ser ¿qué? Dios, porque quien lo creó a él sabía ocupar su lugar, lo cual no se puede, obviamente. Eso es un ejemplo un poco bobo, pero es aplicable, ¿no? Si en verdad el Señor fue creado, él ya no es Dios. Él es Dios porque él es el origen. ¿Qué más? Dice en el verso, que no lo noté aquí, pero sí está, dice, todas las cosas en él subsisten. ¿Qué significa subsistir? Mantener unido, en orden y en armonía. Todas las cosas en él subsisten. Por eso fue necesario que él recreara su creación. Génesis 1:1. En el principio, conocen el texto, ¿no? En el principio, o más bien voy porque me acabo de repetir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? ¿No es Dios Dios de orden y perfecto? ¿Por qué había caos en el verso 2 de Génesis cuando Él es el creador perfecto? Bueno, dicen muchos, yo me inclino a creerlo, es mi opinión, me baso en textos, no me consta en realidad, pero me baso en textos también, de que entre el verso 1 y el verso 2 fue la gran rebelión de Satanás, donde es un desorden completo. La tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron contra el Señor. Él los sacó de su presencia, ¿no? Algunos que están en Génesis 6 fueron enviados a prisiones de oscuridad, que dice, al abismo que llaman. Prisiones de oscuridad, perdón. Hay otros que están en el abismo y hay otros que están en lugares así como
como dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Entonces, Dios necesita reorganizar de nuevo todo, porque Él es perfecto. Todas las cosas tienen que en Él subsistir, mantener unida su creación. Saben que la Tierra está colocada en el sistema solar en el lugar perfecto, a la distancia perfecta del Sol. Marte es muy cálido, Marte es más frío, creo que Marte, primero está Mercurio, Tierra, Marte, creo que es así, ¿cierto? Si no estoy mal. Marte es más frío porque está más lejos del Sol. La vida es muy difícil allá. Mercurio imposible porque está muy cerca del Sol. Dando un ejemplo, la Tierra es perfecta en todo porque está en el lugar perfecto, en la distancia perfecta para que el Sol dé vida o ayude a la vida de la Tierra. Es un ejemplo. Cómo la creación de Él es perfecta. Si la Tierra se acercara, en cierta manera, perdiera un poco menos de distancia al Sol o se alejara, la Tierra en la vida moriría. Así es fácil. Porque el hombre aún no está preparado para vivir en otros ambientes. Ahora, dice en el verso 18-19, ¿qué representa Cristo para la iglesia, hermanos? Miren bien lo que dice. Aquí vamos a ver cuatro puntos. Vamos a ver si alcanzamos. 4 puntos. De lo que es la iglesia para Cristo, Cristo para la iglesia. Cristo para la iglesia. ¿Qué es Cristo para la iglesia? En el verso 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo. Seguimos con el término cuerpo, porque hermanos, somos un cuerpo. Cuando hablemos de dones, en 1 Corintios y Romanos, tenemos que hablar del cuerpo. Cuando hablamos del amor, cuando hablamos de la obediencia, aunque es individual, se manifiesta en el cuerpo. Cuando hablamos de membresía, debe ser en un cuerpo. Cuando hablamos de autoridad, se ve en un cuerpo llamado iglesia. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cuando dice que Él es la cabeza del cuerpo, ¿qué idea nos da? ¿Qué idea nos da que es Cristo para la iglesia? Para mí, en mi estudio personal, ustedes si encuentran otra idea me ayudan, de pronto la podemos cambiar, pero para mí, en este caso basándome en Efesios, basándome en Colosenses, Efesios capítulo 5, basándome en Colosenses y otros textos, representa a autoridad. 1 Corintios 11 también iba a decir, 1 Corintios 11 también. La cabeza representa autoridad. ¿Qué es Cristo para la iglesia? Autoridad. Hay muchas imágenes en la Biblia que hablan de la iglesia para describirla, ¿no? La describen como una familia, como un reino, como un rebaño, muestran a la iglesia como un edificio y como la novia. Pero esta imagen, que es más profunda, esta ilustración a nuestros ojos, que es a nuestro alma, también nuestro espíritu, es más profunda al mostrar que la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza. La vida, quien ordena, quien dirige, quien guía. Por eso la iglesia es un organismo vivo, hermano, unido de manera inseparable a Cristo. Por eso, Efesios 1:23 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Qué haría Cristo sin un cuerpo? Viéndole de una manera humana. ¿Qué haría la cabeza sin un cuerpo? Nada, no funciona. ¿Qué haría un cuerpo sin cabeza? Mucho menos. Peor todavía, ¿cierto? El otro día vi un muchacho, no sé si fue por algo de nacimiento, pero el chico era un muchacho, estaba haciendo ejercicio, lo vi en un video. Solo tenía el cuerpo hasta la parte de la cadera. De la cadera para abajo no existía. O sea, el mero tronco. Y tenía vida. Y se veía, yo lo miré, buen color, fuerza, estaba haciendo ejercicio. Pero era la mitad del cuerpo nomás. No tenía piernas, seguramente no tenía órganos reproductivos. ¿Cómo sería su parte estomacal? Imagino que no saben su parte interna, pero ahí estaba en vida. Era medio cuerpo. Pero ¿qué pasaría si ese cuerpo no tuviese quien le guiara, quien le enseñara, quien le redireccionara en sus funciones básicas? No existiría. Es un ejemplo que se me vino ahora a la mente. Entonces, Cristo controla cada parte del cuerpo, ¿cierto? Amén. Sí, ¿no? Da vida y da dirección, ¿verdad? Y su vida es expresada a través de cada miembro del cuerpo, hermano. Su vida se expresa a través de cada uno de nosotros, lo cual, si se ve de una manera correcta y se vive de manera correcta, eso se llama unidad. Está en 1 Corintios 12, del 12 al 20, cuando habla de los dones. Unidad. Tenemos que mostrar unidad, porque esa fue la oración de Jesús
en Juan capítulo 17. ¿Qué más hace Cristo para como autoridad? Él fortalece y coordina los dones y los ministerios en la iglesia. 1 Corintios 12, 4 al 13. También en el cuerpo hay reciprocidad. ¿Qué significa? Yo no puedo vivir sin ustedes, ustedes no pueden vivir sin mí. Así es en la Biblia. En la parte corporativa, ¿no? Cada miembro sostiene a los demás y les sirve. Como ustedes me sirven a mí, en ese caso yo les sirvo a ustedes. Eso es lo que se llama la unidad de la iglesia. Por eso en Corintios dice, si un cuerpo, una parte del cuerpo se duele, los demás se duelen, ¿no? Hoy tuvimos ayer, creo que fue la noticia, la muerte de Joana, la prima de Elizabeth. Nos dolemos con Joana, con hermana Elizabeth, perdón. Y esperamos que Joana, en sus últimos momentos, habiendo recibido aquí palabra, y otros, yo sé que el Señor no la abandonó, está ahora en la presencia del Señor. Confiamos en eso, por lo que también la Escritura nos dice. ¿Qué más nos dice? Segundo punto, vamos a ver, no voy a alcanzar, pero no importa, vamos con calma, que eso es tan profundo que hay que entenderlo. Primero, autoridad, que es Cristo para la iglesia, autoridad. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué más? Dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Cuando habla de que es el, ¿por qué menciona la muerte acá y mezcla la muerte? Bueno, en Efesios habla de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos. Y en Colosenses dice que él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa el primogénito? El primero que fue levantado de la muerte. ¿Por qué Pablo mete esta idea en la enseñanza de todo esto, de lo que Cristo es para la iglesia? Porque dice 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado ya fue derrotado, hermanos, por Cristo en la cruz. Por eso podemos ser resucitados. Por eso juntamente con él somos levantados de la muerte. El ángel de la muerte ya no pasará por Carlos. Eso ya no, con el impío sí. El ángel viene, como lo significan por ahí, la parca, ¿no? Ese ser con una vestidura negra y con la hoz, ¿no? Para mí, yo lo creo así, no vendrá el ángel de la muerte, para mí vendrá un ángel, pues pienso, o el mismo Señor, el ángel de vida, el Señor, porque ahora tengo victoria. La iglesia recibe de victoria con un cuerpo glorificado. Primogénito en el texto griego es prototokos, y significa el primero de entre todos los que han resucitado a la muerte, que lo harán. Cristo es supremo en jerarquía y este es el sentido correcto. Fue el primero en recibir un cuerpo resucitado. Entonces eso nos da a nosotros victoria, un estado de inmortalidad gloriosa, hermano. Ya no vamos a estar sujetos a debilidad, enfermedad o muerte. Los que estuvieron ayer en la caminata, algunos llegaron frescos, otros llegaron con la lengua afuera, porque sus cuerpos no son de igualmente fortalecidos. Pero cuando estemos en gloria, todos estaremos igualitos de fuertes, porque tenemos un cuerpo ya libre de dolencias, de afanes y de fatigas. Y también, cuando se habla que Él es el primogénito de los muertos, nos recuerda que o la promesa también de la resurrección que tenemos por medio de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos y que también nos levantará. Efesios capítulo 1, versículo, lo voy a decir directamente, 1, 19 y 20. Ahí está en Efesios, lo que acabo de decir de Colosenses 2, 18, 19, para que tengamos también idea de la nomenclatura para aprender. Tercer punto. Entonces, no solamente Él es autoridad, segundo, no solamente nos da victoria, y también dice en el verso, dice, pues no lo leí, pero lo completo, Él es el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, ¿qué es Cristo para la iglesia? Autoridad. Segundo, victoria. Y tercero, cuando hablamos de preeminencia, ¿qué podemos entender de eso? Que Cristo debe ser, ¿qué? Cuando dice primero, ¿cierto? Preeminencia es primero. La palabra preeminencia es primacía, está por encima de todo. Y eso tiene que ver con el término señorío.
La pregunta es, hermanos, ¿en verdad Cristo es nuestro Señor? Muchos dirán en su espiritualidad y en su fe, claro que sí, Cristo es el Señor. Muéstrenme. Bueno, a mí no, muéstrele al mundo, muéstrele al Señor, o muéstrele a mí también para ver, porque yo también tengo que hacerlo. Cristo sí es el Señor en mis pensamientos, Cristo sí es el Señor en lo que hablo, Cristo sí es el Señor cuando me reúno, Cristo es el Señor en mi vida. Entonces, Pablo piensa aquí, cuando habla de que en todo tenga la preeminencia, habla de la exaltación de Cristo al trono de los cielos. Hablamos algo sobre, ayer creo que fue esa charla, sobre Cristo como rey del linaje de David, ¿verdad? Él será levantado a su trono que él heredó, digamos, que tiene por derecho propio, que se llama el trono de David, pero también habla del trono celestial, ¿no? Como corresponde a aquel que en otro tiempo fue el creador de todas las cosas. Él ha creado de dos maneras, una creación material y una nueva creación, por decir así, ¿no? En la creación que vemos, la tierra, el mundo, todo lo que conlleva y lo que se subsiste por él, que según de Pedro dirá que todo será terminado por fuego. Pero acá en la nueva creación, ¿de qué habla? ¿Cuál es la nueva creación de él? ¿Creó nuevos cielos? No, todavía no, pronto lo hará. ¿Cuál es la nueva creación de él? Ustedes, hermanos. Nosotros, perdón. De modo que si alguno está en Cristo, bueno, si alguno está allá, ¿qué quiere decir? Que está lejos. Si alguno está acá, quiere decir que está cerca. Pero si alguno está, ¿qué significa? Que está ahí, no ni allá ni acá, está ahí. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Resultado, nuevos, nuevos. Ahora, volvemos a la misma. Yo esa pregunta siempre me las hago, ¿qué tan nuevo estoy siendo? ¿Qué tan nuevo soy? Cada vez, cada día, ¿no? Cristo es llamado también nuestro hermano, ¿no? Y esto por eso Pablo lo dice a los colosenses, en cierta manera, porque muchos cristianos como los colosenses no tienen en cuenta esto, que Cristo debe tener la preeminencia. Entonces, como resultado de su muerte y de su resurrección, verso 18, dice, diríamos entonces, Jesús tiene el primer lugar en todo, como dice en Filipenses 2, 8, 9, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y muerte de cruz. Y dice también que Dios lo exaltó, dice en Filipenses, ¿no? Dios lo exaltó hasta arriba. Y dijo, eres preeminente, aquí está arriba. Nosotros como su iglesia, su esposa, él debe ser preeminente en todo. Y por eso, dice en el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Por eso Pablo resume todo esto en el verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Qué significa? La palabra plenitud, hermanos, es algo que llena algo. La calidad o la esencia de lo que llena algo. Así ya traje mi botilito el jueves pasado. Entonces, ¿el botilito es algo? No. Pero el botilito fue diseñado para qué? Tener líquido, ¿cierto? Yo digo botilito, no sé si es el término correcto. Si el botilito no tiene líquido, no cumple su función. ¿Qué es lo que le da la calidad al botilito? Yo hubiera querido tener aquí no agua, sino una deliciosa Coca-Cola, helada Coca-Cola. Pero mi esposa me hubiera regañado, me hubiera echado la pila. Entonces preferí echar agua. Entonces, ¿qué es lo que le da la calidad al botilito? Lo que llena al botilito, que es el agua. Y este botilito está llenado solo hasta la mitad. En cierta manera, ese es el ejemplo que podemos aplicar para nosotros, hermanos. ¿Cierto? Dice, por cuanto que agradó en él que habitase toda plenitud. ¿Y esa plenitud dónde está, hermanos? ¿Dónde está? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No, ¿dónde está? ¿No? ¿Quién es? ¿Dónde está esa plenitud? En nosotros. ¿Sí ven? Entonces, mire cómo empalma todo. Efesios 1:23 dice, la iglesia llena a Cristo, ¿cierto? Es la plenitud de Cristo. Pero ¿por qué la iglesia es la plenitud de Cristo? Porque primeramente, de primero tuvo que ser cambiada, transformada, nueva criatura. Entonces fue llenada ahora de la plenitud de Dios. Aquí dice corporalmente porque obviamente Pablo estaba contradiciendo a los agnósticos
que enseñaban que Cristo era una emanación creada, ¿verdad? El demiurgo, una serie de procesos espirituales en la cual él llegó a ser Dios Salvador, una mentira completa. Él dice, no, él es Dios porque en él habita como cuerpo humano, el de hombre, toda la plenitud de la deidad. Pero miren lo que dice en el verso 10 de Colosenses 2. Y vosotros estáis completos en él. ¿Qué necesitamos, hermanos? Bueno, sí, necesitamos. Esta semana estuvimos hablando. Ay, los servicios están caros, hermanos. La luz llegó re cara. Pero eso es lo que dice Colosenses, ¿no? Vosotros estáis completos en él. Eso es diferente. Eso es otro concepto, ¿no? Ay, me está doliendo aquí el estómago, tal vez porque me esfuerzo mucho y tengo aquí un vaso. No debería tener dolores porque yo soy completo en Cristo. No debo enfermarme, no debo envejecer. Mire mis canas. Esto no es lo que dice el texto. No tiene nada que ver con eso. Nuestro cuerpo se degrada, vamos a morir, ¿no? Vamos a envejecer y vamos a morir, enfermamos y morimos. Pero lo que quiere decir el texto en verdad es que en él dice, vosotros estáis completos en él, o vosotros estáis llenos en él, o vosotros estáis plenos, plero en él, que es la cabeza de todo principado de potestad. Es en él, lleno de una manera espiritual, lleno de la presencia de él, como dice en Efesios capítulo 1, ¿no? Cuando habla de su espíritu, lleno de una manera que podamos conocerle, lleno de una forma que podamos, como dice en 1 Corintios, vosotros tenéis la mente de Cristo, ya no podemos igualarnos a la mente del impío. Hermanos, no piensen como impíos. Cuando usted piensa y obra como impío, está mostrando que no tiene la mente de Cristo. Cuando vivimos como impíos dentro de la iglesia, estamos mostrando que no tenemos la mente de Cristo. En realidad estamos mostrando que no estamos llenos ni estamos completos en él, de cierta manera. Eso es lo que vamos a ver a partir de una serie que ya mencioné del estudio a la primera carta de los, es las dos cartas, pero la primera carta de los tesalonicenses. ¿Cómo es una iglesia que mostró a Cristo? ¿Cómo debe ser una iglesia? De una manera como iglesia. Efesios muestra cómo debe ser una iglesia de manera doctrinal, pero Tesalonicenses nos va a mostrar cómo se muestra una iglesia, cómo se vive la iglesia ahí en el aspecto del trato día a día, en el testimonio, en otra cosa. ¿Y por qué ellos pudieron demostrar eso? Porque estaban llenos de la plenitud y lo vivían de acuerdo a eso. ¿Por qué podían ir a la muerte? Muchos fueron martirizados, ¿cierto? ¿Por qué pueden ir tranquilos a que el león se los comiera o ser decapitados o crucificados? Porque ellos creían esta verdad, que ellos estaban completos en Cristo y por lo tanto sabían que este pequeño lapsus de entre la vida y la muerte no sería nada a pesar del sufrimiento y estarían después de morir la presencia del Señor. Esa es la gran esperanza. Hoy día no. Hoy día solo pensamos qué comemos, qué vestimos, cómo vamos a vivir, qué vamos a tener mañana y nos olvidamos que eso es simplemente un pequeño paso. Último punto, porque me corrí, pero solo 3 minuticos más. El último punto. Entonces, el primero fue autoridad. ¿Qué representa Cristo para la iglesia? Autoridad. Él es la cabeza. ¿Qué representa Cristo para la iglesia? Victoria, porque Él es el primogénito entre los muertos. Victoria a la muerte. ¿Qué representa Cristo para la iglesia? Soberanía, señorío, en todo tenga la preeminencia. Y por último, ¿qué representa Cristo para la iglesia? Que está allá en el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, ¿no? Una residencia permanente. Jesucristo es el lugar en que Dios en toda su plenitud reside y Cristo a la vez reside en nosotros. El hilo que quiero que lleguemos a entender. Por eso Cristo en Cristo habita corporalmente. ¿Cómo está Cristo en la gloria, hermanos? Corporalmente. Allá no vamos a ver un espíritu, el espíritu de Cristo, ¿no? Allá vamos a ver a Cristo de manera, no sé si tenga sus heridas, aún no lo sabemos, no lo sabe, eso sí no lo puede decir, pero sí vamos a ver el Cristo que subió a los cielos, ¿se acuerdan? Dejó a los apóstoles y ascendió a los cielos, dijo, este mismo que ha subido, dijo el ángel, vendrá. Y él vendrá, él está corporalmente con toda la plenitud de Dios, como persona y como Dios, que a la vez es Dios con Dios y a la vez Dios con el Espíritu, para mostrarnos cómo es él. Y dice en el verso siguiente, que es la idea, dice en el verso 20, y por medio de él reconciliar o restaurar. Esa es la otra cosa que hace Cristo, ¿no? Restauración, no solamente
esa autoridad. Segundo, no solamente da victoria, no solamente debe ser el Señor soberano, no solamente muestra su gloria. Según de Corintios dice que gloria en gloria somos transformados. Debemos reflejar la gloria de Cristo. Esa es la idea. Se llama madurez, hermanos. Y por último, dice restauración. ¿Qué es Cristo para la iglesia? Restauración. Dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Entonces, él hace una reconciliación de dos maneras, ¿cierto? ¿Cuál es? La primera en el verso 20. Todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en el verso 21 él reconcilia ahora personas. En Efesios también él reconcilia, ¿no? Pero en Efesios 3 creo que es, o 2. Bueno, voy al texto porque no me gusta adivinar, pero yo sé que está aquí. Capítulo 2, versículo 16 de Efesios. Ahí Pablo enseña esta verdad también. Entonces, él reconcilia que todas las cosas y también reconcilia personas. Eso está en el verso 21. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vamos a dejar aquí, mis amados hermanos. Ahí quedó como a medio explicar eso, pero lo vamos a retomar el próximo jueves para continuar hacia el punto de un pequeño como recorderis de Efesios 2:16, que es donde vamos a volver a retomar ya el hilo, tratar de, ya no alcanzamos obviamente, pero ya vamos terminando Efesios 3:16, falta Efesios 3:16, falta Efesios 4:4 y falta Efesios 5, y ahí terminamos, pero ahí tenemos para otro año de enseñanza. No, no tanto, mentira, pero sí por lo menos un mes o 2 meses. Hermanos, vamos en este momento, vamos a terminar con una palabra de oración para darle al Señor gracias por su bendición.